Realmente, como dijo David, el pastor David, somos la familia Gloria Rangel. Hemos estado sirviendo a Cristo en Michoacán durante mucho tiempo. Y después Dios también nos dio puso en nuestros corazones ir a un lugar donde haya musulmanes. A mi esposa le habló muy claramente el lugar, pero a mí simplemente me dijo, puso en mi corazón un lugar donde haya musulmanes, porque hay una gran necesidad en medio del mundo musulmán. Y a lo largo de mucho tiempo estuvimos preparándonos para salir, y salimos a Turquía hace 7 años y medio más o menos. Fue planeado desde que yo tenía 16, 17 años, cuando empecé a conocer la necesidad, pero salimos hasta que teníamos 31 a lo mejor, algo así. Pero fue el plan de Dios maravilloso que hoy en día ha sido frustrado en cierto sentido. Turquía es un país muy hermoso, con muchas cosas, inclusive tan rico en cultura bíblica en cierto sentido y lugares históricos. Hay tantas cosas. Las 7 iglesias del Apocalipsis se encuentran en Turquía. Solamente me faltó visitar una. No era mi objetivo ir a pasear, pero gracias a Dios nos permitió estar en lugares donde la Biblia cuenta en el libro de los Hechos tantas cosas. Pero hoy en día se viven cosas que pues no exalta el nombre de Dios. Un gobierno muy extremista religioso, el cual no permite la expansión del reino. Turquía es una república democrática laica en un papel, pero en su interior es muy distinto. Un país con el 98% de musulmanes y solamente un 0.2% de otras religiones, en las cuales podría caber el cristianismo. Un país de 80 millones de personas, con una cantidad, voy a decirlo de esta manera, no me malinterpreten, pero ridícula, de cristianos. Poco más de 5,500, 6,000 cristianos, lo cual es muy triste, pero a la vez hay gente que conoce a Cristo. Y gracias a Dios el evangelio está creciendo. Les digo que fue frustrado porque hemos vivido en los últimos 6 meses antes de venirnos muchos cambios en cuanto a restricciones. Inclusive llegó la policía a la casa, nos descubrieron en pocas palabras. Nosotros mi esposa es maestra de idiomas y teníamos una fachada como maestros. Yo trabajaba en call centers de habla español, pero la policía llegó a casa y nos dijo pues, que teníamos que hablar con ellos. Entonces se acabó esa parte, decidimos que no nos corriera, esperar a que terminara la investigación, sino nos venimos antes porque creímos que era prudente. Y estamos aquí disfrutando de un año o un par de años sabáticos, no tan voluntarios, pero sabemos que Dios tiene el plan. Y en medio de esto, Dios ha hablado a nuestros corazones en estos últimos meses. Pero puedo decir que Dios en toda circunstancia es bueno. Dios siempre es bueno. Y de verdad, estos últimos meses han sido de un reto muy grande en nuestros corazones. Y Dios puso en estos últimos meses esta palabra. Y yo creo que determinó mucho lo que estamos viviendo. Y yo sé que Dios tiene algo en medio de esta palabra que puso en nuestro corazón. Y lo puso en un libro de la Biblia para ti y para mí. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9. Primera de Pedro 1, 1 al 9. Vamos a leer esta porción de la palabra y pedir dirección del Señor. Amén. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo,
Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Queremos que tú controles, Señor, nuestra vida, que tú seas el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Te pido, Padre, que tú prepares los oídos para oír. Habla a nuestros corazones por medio de tu palabra y te agradecemos por ella. Guíanos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estas palabras escritas por Pedro, yo creo que siempre lo he dicho, Pedro el que siempre habla, ¿no? Pedro el que tenía un carácter que quería ser. Yo lo veo así, es muy mi percepción tal vez, pero Pedro era el que siempre quería estar enfrente, el que siempre quería dar la palabra, el que siempre quería ser el chido de la película. Pero en medio de esto, ¿en qué momentos escribió esta porción de la palabra? En uno de los momentos más difíciles de la iglesia en ese tiempo. Se escribió literalmente en el año 62 al 64, en medio de la persecución de un gobernador, un emperador súper severo. Conocen a Nerón, han escuchado el circo de Nerón, uno de los peores gobernantes de Roma, que a causa de su locura causó incendios y culpó a los cristianos acerca de esos incendios, y una gran persecución en ese momento. Estas palabras que estás escuchando, o que Pedro estaba narrando y dando ánimo en medio de ese tiempo. Yo creo que uno de los peores momentos, doy gracias a Dios porque nos ha tocado, yo creo que uno de los mejores momentos para conocer el Evangelio y uno de los mejores lugares para poder hacerlo. México tenemos libertad, nadie te puede decir nada por creer lo que tú crees. Sí, a diferencia de otras partes del mundo donde sí hay un poco más de obstrucción, de impedimento a que se pueda plantear el Evangelio a otras personas. Pero durante 14 años este dictador causó muchos revuelos dentro del cristianismo, a tal grado de que los corrió del lugar donde estaban. Y lo leímos ahorita hace un momento, y dice en Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A los expatriados. Dice la versión NTV, a los que viven como extranjeros a causa de la persecución. Y yo creo que hay mucho más que Dios quiere hablar a nuestros corazones, porque realmente dice a la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Todas esas regiones, de hecho, están en Turquía hoy en día. De hecho, nosotros vivíamos en la región de Asia cuando vivíamos en Turquía. Es impresionante ver cómo lugares bíblicos hoy en día no conocen de Jesús. Lugares donde se les escribió a personas, como el libro de Gálatas, en el centro del corazón
de Turquía, la iglesia que nació en esos lugares, hoy es muy, muy, muy poca, pero hay. Y eso nos da mucha esperanza. Pero en medio de esa gran persecución, donde mucha gente fue sacada de sus casas, muerta, porque sí recuerdan que Nerón era tan salvaje que inclusive en medio de sus fiestas, las lumbradas que hacía era con personas que eran tus hermanos, cristianos que fueron quemados delante solamente para satisfacer sus deseos. En medio de esta dispersión, Pedro les está escribiendo a la gente, a los cristianos, en medio a los expatriados, a los que viven como extranjeros, en medio de la dispersión. Y no sé tú, pero ¿has estado de visita en un país extranjero? Yo creo que Dios nos ha permitido a varios poder experimentar, vivir en un lugar donde no es tu lugar de origen. Yo creo que, sé que hay gente que no es nativa de Guadalajara aquí. Yo de hecho viví por 7 años aquí. Yo nací en el Estado de México, Dios me salvó y me vine para Guadalajara porque mi familia estaba acá. Crecí aquí en mi niñez. Después me fui a Zamora, Michoacán, y allá hice el resto de mi vida. Pero ¿quién sabe lo que es vivir como alguien extranjero en un lugar? Porque aunque sea nuestro mismo país, siempre vamos a experimentar un cambio. Cosas distintas, comida distinta. ¿Sí? Yo no soporto, en Michoacán no me acostumbro a que coman tacos de chilaquiles. Eso es algo que digo, no cuadra, maíz con maíz. Es raro. Y la gente dice, es que, por ejemplo, en Zamora venden unas tortas ahogadas. No son muy buenas, la verdad. Pero hay gente que yo le he dicho, pues vamos por unas tortas ahogadas. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Una torta remojada? Y dicen, eso es muy raro. Imagínense si nosotros siendo mexicanos, en medio de nuestros platillos típicos de distintos lugares, causa, no un problema severo, pero causa discrepancias en nuestra manera de pensar. ¿Cómo será vivir totalmente en un país extranjero? Un país donde la cultura es diferente. Y a lo mejor hay gente que ha ido o ha estudiado en el extranjero y puede experimentar esa parte. Pero en medio de esto, no es lo mismo vivir esta experiencia como un turista o como un residente permanente en un lugar extranjero. ¿Sí? Las condiciones son muy diferentes, ¿no? Porque si tú vas y haces un viaje a Europa, tú cumples con ciertos requisitos para poder estar ahí, ¿verdad? Tienes que tener a lo mejor un visado, para nosotros no, como mexicanos, pero sí tienes que tener un pasaporte, pero hay muy pocos derechos que tienes en ese lugar. Sin embargo, una persona que va a ir a vivir a un país tiene que cumplir más requisitos. Entre ellos, a lo mejor un trabajo para obtener un permiso de trabajo y vivir en medio de ese lugar. Pero dices, ¿y qué tiene que ver esto que me estás diciendo con lo que dice la Biblia? Y es que realmente tú y yo somos llamados a vivir de esta manera, como extranjeros en medio de un mundo que no nos pertenece. Somos llamados a ser ese tipo de personas. Y yo creo que no solamente estaba hablando de la circunstancia momentánea, Pedro, en este momento, diciéndoles, en medio de esta gran persecución, ustedes son expatriados a otro lugar. Y les estoy llamando a ustedes que han sido llevados a otro lado, que viven como extranjeros. Dios a nuestras vidas siempre nos lleva a vivir como extranjeros en este mundo. Y muchas veces nosotros, como personas que conocemos, inclusive llegando a la iglesia, a veces pensamos que venir a la iglesia es como ir a unas vacaciones como turistas. Y vivimos como turistas en las cosas de Dios, donde vamos a la iglesia y asistimos
porque nos encanta y disfrutamos. Así como ponía el ejemplo, cuando los extranjeros vienen a México como turistas, ¿a qué vienen? A disfrutar de los beneficios que ofrece el Caribe mexicano, a disfrutar de los beneficios que es venir a Guadalajara, a Jalisco, y conocer lo que aquí se prepara, ir a Tequila y comer buena comida. Todo eso son beneficios que muchos extranjeros pueden obtener. Pero en la iglesia también hay muchos beneficios que mucha gente viene a obtener, pero no se queda como residentes permanentes en la iglesia, sino siempre viven una vida como un turista dentro de la iglesia, cuando Dios nos ha totalmente mandado a hacer lo contrario, de vivir como turistas en el mundo y residentes permanentes en el reino. Dios está hablando a un pueblo con mucha necesidad en ese momento, imagínate, yo no me imagino lo que ellos vivían, dejando casas, tal vez perdiendo familiares que estaban siendo alcanzados por el Señor a causa del Evangelio, perseguidos, tiempos difíciles. Y yo creo que tú y yo experimentamos tiempos difíciles toda la vida. Sí. El Evangelio en sí trae, pues ¿cómo lo puedo decir? Yo creo que el Evangelio, que te plantea un Evangelio tan hermoso, que lo es, no me malinterpreten, pero tan recto y sin dificultades, es un Evangelio a medias, porque Dios es claro y Cristo fue claro con nosotros, que viviremos dificultades. Yo creo que nos recuerda que nuestro verdadero hogar no es en esta tierra, que en el mundo tendremos aflicciones. El mismo Jesús lo dijo. Yo creo que en medio de esto, Dios nos ha dado a nosotros algo que debemos de entender. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos hace hijos. Cuando no merecíamos piedad, Él optó por tomar nuestro lugar para ofrecerte una oportunidad a ti y a mí. Y no solamente te da la oportunidad de ser salvo, sino te da el privilegio de ser hijo. Y dice sus mismas escrituras que no solamente hijos, sino coherederos con Cristo. Y no solamente nos hace hijos y coherederos, eso significa que nos da una identidad. Este mundo hoy en día tiene una falta de identidad tremenda. Y nosotros mismos como personas apoyamos nuestra identidad en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos ganar, en lo que yo me quiero dedicar, para lo bueno que soy. Sí, yo a veces muchas personas, si tú le dices a la persona, identifícate como persona, pueden darte muchísimas cosas diferentes. A lo mejor alguien dice, no, pues yo soy una silla. A tal grado hemos llegado. Pero Dios nos da una identidad como hijos. Sí, no significa que no podemos ser abogados, no significa que no podemos ser deportistas. Dios, en medio de los dones que te ha dado, quiere que tú te identifiques como hijo. Y esa identidad, imagínate el gran honor que nos da a tal grado que nos hace coherederos con Cristo. Y no solamente te hace coheredero con Cristo, sino te hace portador del gran mensaje, de la esperanza que Dios tiene para muchos, que es el Evangelio en nuestras vidas. Eso significa que en medio de lo que Dios hace en nuestra vida, nos da el privilegio de ser portadores del Evangelio. Nos da una razón para poder ser en este mundo. Dios quiere usarte donde estés. A lo mejor dices, no entiendo por qué. ¿Se acuerdan que en el Éxodo, cuando Moisés estaba delante del Señor, dice que Él quiere un pueblo de sacerdotes, de reyes y sacerdotes? Y en medio de eso yo me puse a pensar, ¿quién quisiera un pueblo lleno de sacerdotes y reyes? Va a haber muchos problemas, porque todos van a ser reyes, todos van a querer mandar, todos van a ser sacerdotes, todos van a querer enseñar acerca de las cosas de Dios.
pero pensándolo seriamente conforme a la voluntad del Señor, quiere un pueblo preparado para enseñar a otros. Porque Él te ha mandado a vivir como extranjero en medio de este mundo. Y quiere un pueblo de sacerdotes porque quiere que cada uno de nosotros en nuestra área estemos dispuestos y preparados para preparar defensa y proclamar el evangelio a otros. Quiere un pueblo de reyes y sacerdotes porque quiere que este pueblo vaya a alcanzar a otros. Que vaya a alcanzar a aquellos los cuales están perdidos igual que nosotros en un momento. Para eso quiero un pueblo de reyes y sacerdotes. Nos dio una identidad como hijos. Nos dio la oportunidad de ser herederos. Todos comprendemos eso. Cuando un hijo está en medio de una familia, hay una herencia para él. Y nos da el derecho de llamarnos hijos y coherederos con Cristo. Pero en medio de eso también nos pone en nosotros, dice Segunda de Corintios 5, del 6, Segunda de Corintios 5, 11 en adelante, pero voy a leer del 18. Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ¿qué? El maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos ¿qué? Embajadores de Cristo. No solamente nos da el honor de ser llamados hijos por medio de lo que Él hizo, nos hace herederos de la promesa y nos hace embajadores de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de un embajador? ¿A qué se dedica el embajador de México en Turquía? ¿Cuál es el objetivo de tener un representante de un país en otro? Representar, valga la redundancia, al país que lo envió. ¿Sí? ¿De qué hacía? Nosotros estuvimos en la lista de extranjeros mexicanos en el extranjero en Turquía y cada 2 meses nos llegaban correos de cómo están, vamos a hacer una fiesta para enseñarle a tal lugar, a tal presidente municipal, lo que es una fiesta mexicana. Y nos decía, vamos a preparar esto, vénganse, el costo va a ser tal. Siempre era, vamos a tener una matiné de cine mexicano en Ankara, vénganse. Era el objetivo de un embajador o alguien de representante del país, es representar y presentarles nuestro país a otro. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Por qué nos gustan las peleas de lucha libre? ¿Por qué nos gusta el mariachi? Y presentar todo lo que somos como mexicanos en otro país. Asimismo con Cristo. Tú eres un representante de Cristo en donde estás. Ya seas abogado, ya seas futbolista, ya seas estudiante, ya seas lo que seas, eres un embajador de Cristo. Ahora sí cae, eres un sacerdote de Cristo en tu entorno. Imagínate esta historia, lo que el diablo o el enemigo quería hacer a la iglesia, Dios lo transformó en una gran bendición. Porque el diablo quería aplastar el evangelio y lo único que hizo fue esparcirlo por todas partes. Porque la gente entendió cuál era su objetivo en la vida. El privilegio de ser hijo representante del Señor en otras partes. Aún en los peores momentos de su vida. Tuvieron que dejar casas, familia. Pero ¿sabes qué no dejaron? De ser cristianos. Jamás. Y yo sé que nosotros tenemos días difíciles, temporadas difíciles. Como se los comentaba, nosotros hemos estado viviendo situaciones difíciles. Si queremos hablar humanamente, planeamos esto por 10 años.
para estar 8 allá. Y que de un día a otro todo se vaya. Y decimos, Señor, ¿no era tu voluntad? Yo sé que era la voluntad del Señor. ¿Por qué el Señor permitió esto? No sé, pero sé que Él es bueno. Y sé que sus planes son perfectos. Y que en medio de lo que Él está haciendo, su nombre va a ser exaltado. Las situaciones son difíciles muchas veces. Y no sé qué estés viviendo tú, qué situaciones estés pasando tú. No sé si tienes problemas ahora con tu familia, no sé si tienes problemas en tu trabajo, no sé si tienes problemas económicos, pero sí sé algo, que en medio de la dificultad, Cristo quiere forjarte algo. Tiene un propósito en medio de este tiempo. Y créeme, no te lo digo como un experto, porque día a día vamos a experimentar muchas veces este tipo de circunstancias. Y dice el mismo Jesús que debemos, es más, Jesucristo, y lo vamos a leer más al ratito, pero Jesucristo mismo oró al Padre por ti y por mí. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mal. En un mundo tendremos aflicciones. Pero sabes, en medio de estas palabras y en medio del tiempo difícil, las palabras de Pedro, a partir del versículo 3, es un mensaje de esperanza viva, segura y eterna. En medio de lo que estábamos diciendo hace ratito, de la identidad, muchas veces nosotros ponemos nuestra identidad en cosas materiales y finitas. Sí, yo soy abogado, yo soy doctor, y mi identidad es en ser eso. Pero muchas veces causa problemas el que tú fundamentes tu identidad en cosas tan triviales y pasajeras como un título universitario. Porque el tiempo pasa. Y por ejemplo, ponemos un ejemplo de un médico. Un médico que hace una sola cosa mal puede acabar con su carrera. Y si su identidad está sembrada en ser doctor, y llega a tal grado que por una equivocación hay una demanda y le quitan su licencia, se acabó su vida. Porque su identidad estaba en cosas tan terrenales como un título. Pero si nuestra identidad está en ser hijos de Dios, jamás, por más que tú ya no seas un doctor, va a cambiar tu vida. Porque tus fundamentos son en algo eterno, no algo terrenal. Nosotros, imagínate si ellos eran, por decirle un ejemplo, si eran y sus fundamentos y su identidad era como los que estaban en esas regiones, y al momento de ser separados de ella, se acabó su vida, pero no, porque su vida era representar a Cristo en donde sea, en cada situación adversa. Pero en medio del versículo 3 en adelante nos da una esperanza viva, segura y eterna. Y es el punto 2 que quería tratar. El punto 1 ni siquiera lo nombré, pero Dios nos da a nosotros una identidad en medio de nuestra vida, un propósito de vida. Dios no está peleado con lo que tú quieres ser, con los deseos y tus carreras y todo lo que tú quieras hacer está bien, pero Dios quiere ser exaltado en medio de donde tú estés. Pero dice el versículo 3 en adelante, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Palabra importante. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia como hijos que no tiene precio, una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse, dice la versión NTV. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. A pesar de nuestra condición de forasteros, a pesar de nuestras dificultades en medio de la vida que estamos enfrentando o enfrentaremos, Pedro les está animando a ellos a pensar en lo que realmente es eterno. La esperanza que tenemos, la esperanza viva que tenemos.
Aún si la muerte llega, hay una esperanza en el día final. Aún si este problema te consume a tal grado que puedas perder la vida, así como lo dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Dios muchas veces no va a permitir que eso pase. Y sabemos que siempre decimos, hay una luz al final del túnel. Y Dios puede sacarte de donde estés. Si es tu pecado, si tú te has mantenido viviendo en las cosas de Dios como extranjero y en el mundo como residente permanente, aún ahí hay misericordia de Dios diciéndote, cambia de actitud. Y dice, aunque estés pasando pruebas, hay una esperanza vida que poseemos cuando estamos en Cristo. Tenemos una certeza en medio de algo que no es corruptible. Bajo lo que estamos leyendo, dice una herencia incorruptible, que no va a pasar. Yo creo que Dios quiere hacer algo en medio de nuestras vidas. Dice Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pues si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza a la cual nosotros fuimos llamados es una esperanza que ha de venir. Una esperanza donde Cristo nos ha prometido que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos hace hijos. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hay una esperanza en medio de la palabra de Dios para tu vida y para mi vida, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de prueba, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos donde tú no ves una esperanza con tus propios ojos. Aún ahí Dios nos está prometiendo que al final del tiempo Él va a hacer su obra. Juan 14, 1 al 3 nos anima que en medio de esos tiempos difíciles no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesucristo mismo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo está preparando algo eterno para tu vida. No podemos dejarnos vencer por las circunstancias momentáneas y pasajeras, ni fundamentar lo que somos en esas mismas circunstancias. Porque Cristo habla más de lo que tú eres, pero muchas veces nosotros no lo creemos. No creemos que somos hijos, no creemos que merecemos eso y no lo merecemos. Pero gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, podemos ser nombrados hijos. Podemos ir al Padre confiadamente y decirle, Abba, Padre, Papá, gracias Padre por lo que tú haces. Dios nos ayuda por medio de la fe, también lo menciona la misma palabra. Nuestra fe en lo que nosotros creemos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creyendo por fe en Él, nos guarda con su poder mediante la fe. Sabemos que nuestra herencia está segura, que somos guardados y nos brinda paz, confianza. Incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece demolerse, cuando nuestra esperanza, aún en lo que vemos, es incierta, aún ahí hay una esperanza viva en Cristo. Hay una salida. Y yo sé que si tú estás en medio de una prueba o de tiempos difíciles, Dios quiere hacer algo por medio de eso.
Y la misma palabra dice, y el punto 3 que yo puse es que la prueba son indispensables para refinar nuestra fe. La prueba que Dios está permitiendo en tu vida es indispensable para producir y refinar nuestra fe. Porque a partir del versículo 6 dice así: alégrense de verdad. Yo no sé qué tan raro es eso, pero ¿quién se puede alegrar en medio de tiempos difíciles? ¿Quién se puede alegrar en medio de tiempos duros? Yo no me imagino a esas personas con familiares muertos, yendo a otro lugar, corridos de su casa, alegres. Es difícil, pero cuando estamos en Dios, esas cosas pueden pasar, porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que alégrense de verdad. Dice en el versículo 6 en adelante de 1 de Pedro. Les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Lo dice en la versión Reina Valera: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el 7 en adelante: pues las pruebas demostrarán que su fe es auténtica. La NTV lo nombra de esta manera: está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesús a pesar de que nunca lo han visto. Aunque por ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Dice Pedro, hablando de las pruebas, el hecho de que afirma que es necesario, y esta es palabra clave en medio de esta porción de la Biblia. Dice en la Reina Valera: es necesario ser afligidos por diversas pruebas por un tiempo breve. ¿Por qué tenemos que ser afligidos por esas pruebas? Y nos da un ejemplo acerca del oro. ¿Cómo se refina el oro? Yo creo que este ejemplo lo escuché del papá del pastor David, hablando acerca de la leche. ¿Cómo se refina la leche? No se refina, pero ¿quién ha hervido leche? Yo creo que todos en nuestra vida hemos hervido leche. Y cuando tú hierves la leche bronca, ¿qué pasa? Sale un producto asqueroso para muchos por lo que significa, pero delicia para otros, que es la nata. Sí, la nata, cuando tú hierves la leche, el fuego empieza a hacer ahí su obra y expone toda la impureza de la leche en una costra arriba. Toda la impureza de la leche, el fuego la revela y es la nata. Y mucha gente dice, pues quito la impureza y la pongo en un bolillo. Sí, pero para nosotros no es algo tan feo eso. Pero igual que el oro, al ser expuesto en fuego, toda la impureza sale a relucir, se quita y puede quedar el oro puro. Igual la leche, después de ser hervida, queda la leche pura y puedes hacer quesos, puedes hacer muchas cosas. Y así Dios usa la temporada de prueba en tu vida para poner a fuego en tu vida. ¿El fuego es muy cómodo? Yo creo que no. El fuego quema, el fuego incomoda. Yo creo que yo no soporto el calor, no me gusta. Pero aún ahí, en medio de ese caminar sobre terracería, Dios hace una obra. Porque tu fe es probada. ¿Realmente estás conmigo por quién soy? ¿O estás conmigo por lo que te doy? ¿Estás conmigo por convicción firme o estás conmigo por conveniencia? Cuando nosotros estamos con Dios en las buenas y en las malas, es cuando Dios produce en nosotros fe.
cuando Dios produce en nosotros una obra de perfección, de santificación. Dios empieza a hacer una obra en ti. En medio de los tiempos difíciles, Dios tiene un propósito. No desprecies esos tiempos difíciles, porque Dios está por hacer algo en ti. Esos tiempos son buenos. Así ya tiene lógica lo que dice. Estén gozosos en medio de esos tiempos. Yo creo que en Santiago es un buen ejemplo. Y también habla de cosas similares. Santiago 1 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estemos con una actitud de aprendizaje en medio de esos tiempos. Porque en medio de esos tiempos es muy fácil enfriarte. En medio de esos tiempos es muy fácil echar culpas. Y yo se los digo, y lo digo como hombre, y lo saben varias personas. Yo le reclamé al Señor en esos tiempos allá. La fe me faltó en los últimos días. Cuando la policía llegó a la casa y nos dijo: queremos hablar con ustedes. Al momento de que se fueron de la casa, yo entré a la casa, y lo primero que yo fui y le dije: Señor, ¿por qué? Tenemos un trabajo, un permiso de residencia por medio del trabajo. ¿Por qué permites? Estamos haciendo tu obra, Señor. ¿Por qué pasan estas cosas? Muchas veces actuamos humanamente y preguntamos este tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo invertimos? ¿Cuánto dinero se invirtió para que estuviéramos acá? Cosas tan humanas que después el Señor me empezó y sigue tratando conmigo. No estoy aquí para hablarlo como el que tiene la solución a todo, sino uno que está siendo igual transformado como cada uno de nosotros. Porque Dios no preparó supermanes, superhombres que son sin falla. Al contrario, somos hombres, todos nosotros con una necesidad de Dios, que estamos siendo moldeados en medio de nuestro caminar con Él. Y yo sé que Dios tiene un propósito en medio de esto, y va a ser revelado a su tiempo. Y yo sé que en medio de tu situación también lo va a hacer. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No está solo. Jesucristo, antes de irse, dice: les conviene que yo me vaya. Porque ahora sí Cristo no va a estar solo en un lugar, y va a morar dentro de nuestros corazones por medio del Espíritu. Les conviene que yo me vaya. Las pruebas no son un castigo, sino una herramienta que Dios usa para moldear tu carácter. Él no prueba a nadie ni las pone, pero las permite para que tú y yo seamos moldeados. Para que tú y yo, es como poner han hecho galletas de formas así como de, no sé, un muñequito de jengibre. Para hacer eso, ¿qué haces? Pones una masa, la aplanas y pones el monito de jengibre y lo aplastas. Y hay mucho que sobra. ¿Sí o no? Pones y todo el contorno se marca, y todo lo demás lo quitas, porque no tiene la forma que quieres. Y así Cristo en ti, somos una masa delante de Él. Si tú le permites que ponga su molde sobre ti, va a haber cosas que van a sobrar. Y esto duele. Pero Dios, los planes de Dios son perfectos, son buenos. ¿Se acuerdan en Jeremías? En medio también una situación muy similar. Babilonia llegó y fueron expatriados también. Y les dice: porque yo tengo planes buenos para ustedes.
¿Cómo planes buenos si estoy siendo esclavizado por Babilonia? Porque sus planes van más allá de nuestras circunstancias, de lo que nosotros podemos ver. Dios quiere hacer algo contigo y conmigo en esta tarde, en esta mañana. Y yo creo que todo empieza reconociendo que somos esos forasteros, esas personas que viven como extranjeros en un mundo que nos quiere jalar. Y quiero terminar con preguntas para ti y para mí. ¿Realmente estamos viviendo como extranjeros en el mundo? ¿O a veces venimos como turistas a la iglesia? Cuando debe ser al revés. Somos turistas, somos extranjeros en este mundo y somos residentes permanentes en el reino, representando a aquel que te perdonó, te restauró, te dio libertad y te dio el privilegio de ser llamado hijo y coheredero, y te mandó a tener a Cristo enfrente antes que todo y darlo a conocer a otros. ¡Qué privilegio! Que en medio de nuestras circunstancias, buenas o malas, podamos tener un estandarte y una identidad en Cristo que se refleje a otros. Dios quiere hacer algo. El propósito de Dios es mejor que mis propósitos. El propósito de Dios es mucho mejor que mis pensamientos. Sus planes son mejores que nuestros planes. Si tú en esta mañana Dios está hablando a tu vida, te pido que inclines tu rostro y puedas reconocer delante de Él, porque no se trata de que tú levantes una mano, de que te pongas de pie, sino se trata de una convicción interna en tu corazón. De decirle: Señor, yo reconozco que en varias situaciones me he dejado engañar. En medio de muchos problemas, volteo a ver las circunstancias muy humanamente y no confío en lo que tú dices. Tal vez muchas veces me he comportado como un extranjero en tu reino y solamente quiero recibir de tus ventajas en la iglesia, pero en medio de mi vida diaria vivo como un residente permanente en esta tierra. Tal vez no sé cuál sea tu situación, te encuentres en medio de problemas financieros, matrimoniales, un problema de identidad. Pero algo sí sé, que Dios te está llamando a reconocerlo antes que cualquier situación. Padre, venimos ante ti en esta mañana, clamando por misericordia. Señor, pedimos que en esta mañana, en medio de tu palabra, tú estés haciendo tu obra, Señor, que nos podamos inclinar el oído, Señor, a ella, y que por medio de esta palabra tú empiezas a hacer la transformación de nuestras vidas que necesita en el área específica que se necesita. Si hay cosas ocultas en mi corazón, revélalas para que tú seas exaltado en mi vida, Señor. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe. Te pedimos que nos ayudes a acrecentar nuestra fe, Señor. Y si es necesario pasar pruebas, Señor, te pido, Padre, que en medio de ellas estés presente, hablando a nuestras vidas. Y en medio de esas pruebas voy a hacer un testimonio firme de lo que tú has hecho por medio de tu evangelio en mi vida, Señor. Siendo representante del reino, Señor, en esta tierra. Un morador, pasajero por medio de ella, Señor, para que tú seas exaltado, Señor, en medio de cualquier situación, sea buena, sea mala. Tú mereces la gloria y la honra por medio de nuestras vidas, Señor. Señor, ve delante de nuestros pasos. Te necesitamos, Cristo. Ve delante de nuestros ojos, ve delante de nuestras acciones. Te pido, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades. Y sobre todo, Señor, te pido que tu nombre sea exaltado con nuestra manera de vivir, Señor.
Haznos dignos representantes de tu reino, Señor, en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.